No se asuste. Es normal. Hasta Juan el Bautista se asustó. Cuando vio las cosas de Jesús, que Jesús hacía y de repente lo meten a él a la cárcel y manda a sus discípulos a que le pregunten a Jesús si era el que iban a esperar o había otro. Porque se sacó de onda Juan el Bautista de lo que estaba sucediendo. Y Jesús le mandó a decir con sus discípulos: dile a Juan que los ciegos ven, los sordos oyen. O sea, las cosas sobrenaturales, dígale, no te asustes. No te asustes. Dile al que está a tu lado, no te asustes. Son cosas en el espíritu normales. ¿Por qué se asustó Juan? Porque de repente, pues él nada más echaba agüita, ¿me entiendes? O sea, los metía y agüita y no había más. Pero con Jesús, pues los demonios de las personas se salían, eran liberados, se sanaba todo, o sea, había una modificación instantánea, se resucitó por lo menos a 3, entonces había una manifestación que no estaba nadie acostumbrado en ese entonces, porque era una manifestación del Espíritu. Y obviamente a ustedes lo que hicimos en la primera sesión, por eso las estuvimos igualando, ya todas son parejitas, ya todas son hermosas, ya todas son delgadas. Amén, amén. Yo también estoy en esa ferma. Estamos en el mismo sentir de la fe. Entonces, ahora que ya estamos parejitos, vamos a alimentar. Dígale al que está a su lado: ahora eres un estudiante del Instituto Bíblico. Dile, que se llama la sinagoga del Espíritu. Ahora estás en una sinagoga, ahora estás en un lugar donde vas a aprender más. ¿Quieres saber más del Espíritu? Porque así iniciamos. La iglesia pretende hacer hombres y mujeres carnales, humanas, carnalotas, hacerlas espirituales. Y eso finalmente termina siendo nada más una fachada, como una pintadita para quitar las manchas que están en la pared. Pero la mancha al rato, ¿cuántos saben que vuelve a salir? Porque es una humedad, y vuelve a salir y vuelve a tumbar todo, porque no resolvió el asunto de fondo. Y ahora lo que pretendimos desde ayer, y ahora lo que platicamos, es de que tú eres espíritu. Digo conmigo: yo soy espíritu. Ya no soy carne. Ya no soy emociones. Ahora soy espíritu. Entonces partimos desde ahora que tú eres espíritu. Y vas a aprender, como ahora es como un ser espiritual, cómo caminar en un mundo natural. Siempre has estado con tus emociones, con tu carne, con tu manera de ser, con tu cultura, con tu educación, como fue en tu casa, como hacían las tortillas en tu casa, sí lo hiciste, como cocían el pescado, que le cortabas un pedazo del pescado, también lo cortabas tú, porque así lo hacía la abuela, no sabías ni por qué, pero así lo haces tú. Entonces traes una serie de cultura, pero es una cultura humana. Hoy, a partir de hoy, ya no eres humana. Ve al que está a tu lado, ya no es humana. Parece, huele porque a lo mejor no se bañó, pero no es humana. Ahora vela como un ser espiritual. ¿Ok? Todos aquí ahora somos seres espirituales que vamos a tener que volver a crear una cultura del reino. La cultura del reino es muy diferente a la cultura del cielo, de aquí de la tierra. Cuando tú llegues al cielo, nos vas a agradecer que hoy te dimos esta clase, porque vas a decir: ah, sí, ya sabía, ya me dijo Alberto Ibero, yo lo aprendí en el Instituto del Espíritu Santo, yo lo aprendí ahí, en una clase me dijeron bien, o sea, yo entiendo, ya sé dónde está el baño. Ya no te van a tener que guiar en el cielo porque ya entiendes muchas cosas del cielo. Tu espíritu ya lo va a ver, tu espíritu ya lo va a comprender, tu espíritu va a poder visualizar muchas cosas antes de que sucedan contigo. Tu espíritu, ¿en qué se mueve tu espíritu? Tu espíritu se mueve en dones y se mueve en frutos. En los dones, pues ahí tienes estos fabulosos 9 dones, ¿verdad? Que cada uno de ellos te va a dar algo adicional a poder resolver los asuntos de tu vida.
Obviamente tienes que ir creciendo poco a poco, pero mi esposa y yo podemos ya muchas veces ver lo que va a pasar, entender lo que va a pasar, detener algo o detenernos en un lugar porque sabemos que va a pasar algo, porque el Espíritu Santo ya nos dijo lo que iba a pasar. Ese se llama don de discernimiento, don de ciencia, que en el cual nos podemos mover, don de profecía, que nos podemos mover porque andamos en el Espíritu. Vas a poder entender cuando tu hijo viene de una relación ilícita. Vas a poder entender de antemano, aunque él no te diga nada, tú vas a decir, hijo, y Dios te va a mostrar en el Espíritu todas las cosas, aún de tu marido. Anda. Cuando te diga, es que fíjate que hay un trabajo y mi jefe me pidió. No, ya el Espíritu ya me dijo, no peques, si no, no te puedo rescatar del infierno, marido. Y ahí es donde te vas a ir si obedeces esa voz de que está en tu mente. Sácala de ahí esa voz y vente a la casa. Te lo ordeno en el Espíritu. Le ordeno a tu espíritu que se venga para acá. Si no, lo mando al infierno. Tú escoges. Ya vas a entender cuando es una mentira o cuando es una verdad. Y vas a saber cómo responder, porque vas a tener el discernimiento y vas a tener la sabiduría que viene de lo alto. Una sabiduría que aún es mucho mayor que la que tuvo Salomón. Tu casa va a comenzar a progresar económicamente. No porque sea mágico. No porque estamos en ese ministerio de la prosperidad. No, sino es el resultado de la sabiduría que está en ti porque ya caminas en el Espíritu. Vas a saber qué comer, qué no comer. Algunas veces todavía te va a ganar la carne, como a mí. Pides perdón nada más, Señor, perdóname. De antemano te pido perdón, porque eso está muy rico. Entonces, vas a comenzar a caminar en el Espíritu. Di conmigo, voy a comenzar a caminar en el Espíritu, porque soy Espíritu. Y vamos a una escritura, Romanos capítulo 8. Ahí vamos a ir un poquito a ver los antecedentes de todo esto que estamos platicando. Vas a caminar en los frutos del Espíritu también. La benignidad va a salir sola, la bondad va a salir sola, la paciencia va a salir sola. En el cristianismo y en las iglesias, algo que tienes que aprender es a recibir golpes. ¿Sí o no? No nada más yo. A ver, ¿cuántos han recibido golpes en la propia iglesia? No levante la mano porque está el pastor. Nomás hágame así. Y no precisamente de los pastores, de todos, hay golpes por todos lados. Pero ¿sabe qué? Nosotros, mi esposa y yo, ya hemos aprendido después de 38 años, 40 años, ya cuando nos golpea, que de repente me llaman y me dicen, a ver, perdón para acá. Sí, pastor, claro que sí, pastor. Sí, pastor. Péguenme aquí, no me han pegado aquí. Ahora acá arriba. Porque ya no me duele y ya no respondo, ya no me causa nada, ya duermo a gusto. Después, y lo hago como amo a mi pastor. Y sigo amando a mi pastor, a mi líder, al líder que está conjunto conmigo, al que me sigue, a todos. Ya, porque la benignidad ya es parte de tu espíritu. Y tú estás trabajando en la benignidad, ya estás funcionando ahí. No tienes que decir, Señor, dame benignidad, dame paciencia, no puedo soportarlo, no voy a cachetear si no llega tu paciencia. Se me fue, ya ves, no llegó tu paciencia, lo tuve que golpear. Ni modo, Señor, te tardaste 2 segundos y lo golpeé. No tienes que luchar, va a salir así, normal, como algo normal. La fe, ayer que estuvimos orando, sale normal. No tengo que forzar la fe. Muchos están forzando la fe, queriendo que la fe, porque están en la emoción, la están tratando de sacar la fe por la mente. Y la fe es una habilidad, es un atributo únicamente del Espíritu. Por eso es un don y por eso es un fruto. La fe es ambas, fruto y don. Entonces usted va a comenzar a caminar en los frutos del Espíritu. No tenemos oportunidad de ir por cada uno de ellos, pero vamos a hablarlo en general. En Romanos 8 dice, ahora pues, diga conmigo, ahora pues, ya después de todo un día que hemos estado recibiendo también con nuestros pastores, tremendo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
Ahora lean todos conmigo. Los que andan conforme, no a la carne, sino andan conforme al Espíritu. Tú ya vas a andar ahora no conforme a la carne, sino ahora vas a andar conforme al Espíritu. Ese es el cambio que tienes que hacer. Es totalmente otra vida. No es una fachadita que te dimos, una repasadita, te quitamos algunos granitos o te quitamos algunas manchitas. No es así, es totalmente comenzar una nueva vida en el Espíritu y dejar de vivir en la carne. Dejar de vivir en las costumbres, en toda tu cultura personal que tienes. Déjala a un lado ahora. De hoy en adelante, tú siempre tienes que estar, y tienes que entender que si estás en el Espíritu, estás en la carne. Muchas veces al leer la Biblia estás en la carne. ¿Cómo puede ser? Si estoy leyendo la Biblia, ¿cómo puedo estar en la carne? Sí, porque a lo mejor estás leyendo el pasaje que te toca leer hoy, pero estás en la mente con otra cosa. ¿Sí o no? Sí. Entonces todo lo que leíste ni siquiera se queda en alguna parte de ti. Puedes estar orando en la carne. Y regularmente, muchos oramos en la carne. Comenzamos a orar: Padre, en el nombre de Jesús te pido por mi amiga fulana de tal, que por cierto me debe dinero, canija, ¿verdad? No, si ahora que la encuentre le voy a llegar. Tu oración se fue por el lado de la carne. ¿Tú crees que Dios escuchó esa oración? Dijo: ay, Dios mío, todavía está fuera de donde esta mujer. Es más, podemos orar en la carne, leer en la carne, y podemos inclusive ir a la iglesia en la carne. Estar en la iglesia en la carne, estar en la alabanza en la carne. Y entonces nada de lo que hay de Dios pega. Por eso es que dicen: oye, va a la iglesia, oye, está en el instituto bíblico, y sigue siendo la misma persona, porque sigue siendo carnal. Di conmigo: mi carnalidad es grande. Esa carnalidad te está ganando. Necesitas ahora caminar en el Espíritu. Di conmigo: caminar en el Espíritu. Dice en el versículo 2: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿qué cosa? Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado y de la muerte. Ellas dos son hermanas. El pecado y la muerte son hermanas. No son separadas, son hermanas, son primas hermanas. La muerte y el pecado. ¿Qué hace el pecado y la muerte? Cuando tú sigues estando en la ley de la carne, el pecado te va a tentar, el pecado te va a llamar, el pecado te va a seducir, y te va a llamar a lo mejor a una cuestión sexual, o a lo mejor te va a llevar a una cuestión de una adicción. Pero el pecado no solamente quiere hacerte caer en pecado, sino el pecado tiene una intención, y la intención es matarte. Y mucha gente no lo ve. Hay personas que de repente comienzan a tomar, y creen que lo pueden controlar, y dicen: no, esto lo controlo, nada más los fines de semana. Y luego ya no son los fines de semana, sino es toda la semana. Y ya no nada más es a mediodía, sino ya es todo el día. Y ya no es todo el día, sino es a todas horas. Y ya no es una copita, sino ahora es alcohol. Y ya, ¿sí me entienden? El pecado, su interés no es solamente hacerte quedar mal con Dios o hacerte mal con los hombres, sino es matarte y matar a los tuyos. Si tú comienzas a lo mejor a apostar en las apuestas, ahora sí va a ganar Argentina, comienzas a meterte a caliente y comienzas a hacer apuestas y no es, dices: ay, es una pequeña cosa. Sí, él dice: pues es un pecadito pequeño, o sea que no es un pecado grave, ¿no? Pero ese pecado no se va a quedar ahí, te quiere atrapar. Y luego al ratito ya estás no solamente apostando ahí, estás apostando en otras cosas. Y ya no está solamente eso, de repente ya pasas toda la noche en un lugar de apuestas. Y ya no solamente es eso, ya conociste a una persona en esas apuestas, y eso ya te va a llevar a otro tipo de pecado. Y eso, ¿por qué? ¿Qué está buscando? ¿Qué está buscando? Matarte a ti, matar a tu esposo, matar a tu familia.
Por eso es que les digo, el pecado y la muerte son hermanas. Cuando viene el pecado, e inmediatamente cuando tú sabes que pecado significa no hacer la voluntad de Dios. Por eso es que cuando estás en el Espíritu, y ahora que si regresas a casa, y comiences a ver que empieza un pecadito, algo que no le gusta a Dios, y que sabes que no le gusta a Dios, entiende esto. El final de eso es la muerte. Y desde entonces, si lo empiezas a ver en esa magnitud, ya no va a ser el pecadito, sino vas a entender que Él va a intentar matarte. El diablo no viene sino para matar, hurtar y destruir. Y Él quiere destruirte, no solamente un poquito, sino destruirte totalmente. Versículo siguiente. ¿Qué dice? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Lo que hizo Jesús fue algo tremendo, fue algo increíble, algo fuera de lugar. Lo que hizo Jesús es poder hacer que la ley no pudo contener al humano en todo el Antiguo Testamento. Decía, no matarás, pero la gente mató. Aunque decía la ley, Moisés trajo los 10 mandamientos en una forma milagrosa, en una piedra con el dedo que Dios escribió en esas piedras, y decía, no matarás, la gente siguió matando. No mentirás, y la gente siguió mintiendo. La ley intentó controlar al hombre, intentó controlar tu carne con esos mandamientos, pero no pudo hacerlo, no tuvo el poder. Entonces la ley no funcionó. Todavía vino Jesús y dijo, no solamente te digo que debes de cumplir la ley, sino yo te digo, la ley dice no matarás, yo te digo, si le llamas fatuo a tu hermano ya lo mataste. ¿Cuántos mataron a alguien en esta semana? Yo maté como a 10. ¿Ustedes? No solamente le dije fatuo, le dije un montón de cosas más. Y ya lo maté. Porque la ley no puede controlar mis impulsos carnales ni mis emociones. Lo intentó, pero no pudo hacerlo. La ley fracasó. ¿Qué hizo Jesús? Jesús dejó su trono y vino y dice ahí, se hizo hombre, o sea, se hizo carne, se metió en lo que tú y yo no podemos controlar. El propio Jesús se hizo un humano como tú y como yo. Y ahora dijo, ahora como humano, yo sí voy a vencer la carne. Y durante sus 33 años y medio que dio, nunca pecó. Y el diablo intentó, mandó gente que le dijera, eres tú nacido de prostitución, tú eres un bastardo, tú no tienes padre, a ti te abandonaron, ¿Qué estaba procurando hacer? Que cayera en pecado. Y ese pecado lo llevaría a la muerte. Y venciéndolo a Jesús en el pecado, entonces el enemigo, el diablo, tendría toda potestad. Jesús se hizo carne. Hagan de cuenta que se metió en la alberca con un tiburón que se llamaba pecado. Y tú y yo no podemos detener nuestro pecado con la ley. Aunque la ley dice no matarás, aunque la ley dice no mentirás, mentimos. No desearás a la mujer de tu prójimo o al hombre de tu prójimo, tú lo deseas. Y a veces decimos, sí tengo que cumplir la ley, entonces vamos a una playa y están ahí en bikini, o están ahora los futbolistas. Estaba viendo yo en un Face una muchacha que puso ahí, no me interesaba el fútbol, pero con una foto de todos los alemanes que bajaron del avión vestidos bien guapos, y dijo, pero ahora sí me interesa. ¿Por qué? Porque di conmigo, mi carnalidad es grande. Y la ley no va a detener tu carnalidad. Fracasó la ley. Jesús vino para romper esa ley. Y venció Jesús, murió sin pecado y fue al infierno y murió en una cruz, en un madero, porque era la ley que el que muere en un madero muere en pecado, y por lo tanto entró al infierno, y el infierno no lo pudo sostener, porque por primera vez el infierno recibía a un hombre santo sin pecado en un lugar de oscuridad. Y de repente jamás había habido esa luz en el infierno, y Jesús iluminó
dominó todo el infierno, predicó en el infierno y resucitó al tercer día y llevó a todos los que le creyeron a la gloria del Señor. ¿Cuántas dicen amén? Jesús, di conmigo, Jesús es mi héroe. Él sí venció la carne. Él sí venció la ley. ¿Y por qué lo hizo? Para darle cabida al Espíritu. Ahora en el Espíritu tú y yo podemos vencer. Dice ahí en el versículo 4: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, ¿en qué piensan? Porque el ocuparse de la carne es muerte. Ya lo vimos, pero el ocuparse del Espíritu es vida. ¿Cuántas quieren vida? ¿Cuántas quieren paz? Si tú sigues al Espíritu, vas a encontrar la vida. Si tú sigues al Espíritu, vas a encontrar la paz. Así como el pecado y la muerte son primas hermanas, el pecado no solamente se queda en el pecado, te lleva a la muerte. Ahora, la vida y la paz son hermanas, pero son hermanas que vienen y son hijas del Espíritu. El Espíritu lo que va a producir en ti es una vida, en todos los sentidos, una vida completa, auténtica, superior a todas las cosas. Cuando tú estás en el Espíritu, puedes hacer cosas que jamás habías imaginado que podías hacer, porque el Espíritu te lleva a la vida, a lo sobrenatural. Si yo agarro una pluma, si me prestas tantito, esta. ¿Cuántos creen que esto tiene vida? ¿O está muerto? ¿Está muerto? Si yo lo suelto, está muerto, no hace nada, no reacciona. Ahora, si yo aquí, no les voy a pedir un encendedor porque sé que nadie fuma, pero bueno, no quiero ponerlas en aprietos, pero si yo le pusiera aquí un encendedor, alguien se le antojó, ¿verdad? Un encendedor, ¿qué pasaría con este tapón? Y si se quema, ¿qué hace? Se derrite, se deforma y se vuelve oscuro. ¿Sabe por qué? Porque está viva. Pero con el fuego hace que se note que está viva, porque cambia la anatomía. Las moléculas siempre están vivas. Donde usted está sentada, la silla está viva, como usted. Si yo quemo la silla, comienza a cambiar de color y de forma. Por eso Jesús, cuando le pudo decir al mar que se callara y enmudeciera, es porque está vivo. Todos esos átomos están esperando la voz de Dios para obedecer. ¿Qué pasó con Yurida? ¿Se llama? Pasa tantito, rapidito para que des tu testimonio. ¿Cómo pudo suceder esto? ¿Esto sucede en lo natural? ¿Cómo hubiéramos podido hacer lo que sucedió? Platícanos un poquito el antecedente y qué hizo Dios contigo anoche. Bueno, yo nací con un síndrome que se llama síndrome de Klippel. Mi mamá me llevó desde bebé a genética, desde que estaba pequeña. Todo eso ocasionó operaciones. Me operaron del estómago y muchas otras cosas. También me iban a operar de la pierna porque usaba un aumento. Gracias a Dios, el aumento que usaba era grandísimo. Tuve que aguantar burlas desde pequeña. Pero a los 10 años, no sé cómo, creció mi pie. Y de la nada, después pues ya me dijeron que toda la vida iba a estar así. Cuando nacieron mis hijos, pues al abrir me vieron un ovario más grande que otro. La diferencia interna también estaba. Y ayer oraron por mí. Todavía antes de orar yo vi mis manos eran una más grande que otra. O sea, es algo que no me lo creo todavía. Mis pies también, y cuando oraron, mis manos ya están parejas. Entonces, el Señor lo hizo. ¿Tus brazos están parejos? ¿Tus piernas están parejas? ¿Cuánto daño haría el Señor? Ahora,
En la carne, ¿cómo se hubiese podido hacer eso? Poniendo 2 caballos, estirándola de un lado, la amarramos y le jalamos un lado. Una operación que tuvo varias. Imposible, ¿verdad? Pero cuando el Espíritu de Dios puede cambiar. Sí, amén. ¿Quién lo hizo, Yuri? ¿Algún hombre? Tu papá. Tu papá dio soltó una orden a tus átomos, a tus moléculas. Y lo que no había crecido desde que naciste, le dijo el Señor, crece. Y los átomos tienen que obedecer a la voz de Dios. Claro. Y comenzaron los huesos, toda la parte interna, los órganos, toda tu parte izquierda, las uñas, las manos, el cabello. Yo creo que también te creció el cabello. Todo comenzó a obedecer la voz suprema que manda y rige este mundo. Todas las cosas están sujetas al Espíritu. No el Espíritu está sujeta a la tierra o a los hombres o a los poderes de los hombres, ni siquiera a la propia tierra, ni a la rotación, ni a los montes, ni a los valles, ni a los mares, ni a los vientos. El Espíritu no está sometido a nada de eso, sino que todas esas cosas están sometidas al Espíritu de Dios. Porque Él mismo, el Espíritu, usted puede ver en Proverbios 8, Él mismo dice, yo estuve presente cuando se creó el mundo. Cuando los tres, era Elohim, que significa plural, dioses, por decirlo así, estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu, y dijeron al mundo, sea. ¿Cómo podía detener tu sanidad? ¿Cómo se podía detener tu regeneración? Dios lo que hizo fue volverte a hacer, como si hubieses nacido apenas. Y Dios puede hacer eso. Si lo hizo en lo físico, ¿lo podrá hacer en tus emociones? ¿Lo podrá hacer en tu vida familiar? ¿Lo podrá hacer con tu esposo? Dices que no conoces a mi esposo, es un cabezón. Es un verdadero, no, es un inútil. No sirve para nada, es un incapaz. ¿Crees que este milagro puede suceder en tu marido? Aunque sea un inútil, y la verdad, a lo mejor sí lo es. ¿Tú crees que con la voz de fe podrá convertirse en un útil? Sí. ¿Ese patán se podrá convertir en un hombre de Dios? Sí. Yo era un patán y ella me llevó a Dios. No hay milagro. Esto es un milagro creativo. No es un milagro así como me dolía la cabeza, no. Es un milagro creativo. ¿Y Dios por qué lo dio? ¿Para que nos sintiéramos o lo dio para que tú creyeras? Y pudieses tener la fe para modificar no solamente un aspecto físico. Por eso Jesús, cuando decía y le perdonó los pecados, se acercaron todos los religiosos y dijeron, ¿por qué te atreves? ¿Quién eres tú para perdonar los pecados? Y a lo mejor así te va a contestar tu marido, ¿quién eres tú para decir que me vas a cambiar? Soy una hija de Dios. Y tengo el poder del Espíritu Santo en este dedo. No me provoques porque traigo el cielo acá abajo a la tierra y te va a ir mal. No me provoques. Dios lo hace. Yo recuerdo hace tiempo cuando iniciamos en Tlaxcala y pusimos una iglesia. En Tlaxcala las primeras, siempre las más sensibles al Espíritu son las mujeres. Y casi todas eran mujeres. Pero una de ellas, su marido no la dejaba ir y una vez me llegó golpeada. Y vengo en desobediencia porque me golpeó. ¿Qué hago, Alberto? Digo, ¿qué? ¿Te golpeó este canijo? ¿Qué? Vamos a mandarlo al infierno.
Literal. ¿Pero cómo? Vamos a orar, tú y yo. Y vamos a decirle, Señor, te pido que esta noche o en esta semana tú lo lleves al infierno y le enseñes el futuro que tiene si no se arrepiente. Enséñaselo, Señor. Y oramos los dos, ella con el ojo morado. ¿Te acuerdas? Y adivine qué pasó. Una noche el Señor lo agarró y lo llevó al infierno. Le mostró al infierno. ¿Cuántas dicen amén? Y le mostró dónde iba a estar él en el futuro. Él amaneció y le dijo a su mujer, mujer, de hoy en adelante tienes todo mi permiso para ir a la iglesia. No me voy a enojar, al contrario, un día voy contigo. Y ella dijo, ¿funcionó o no funcionó? Funcionó. Así, entonces saca este dedo, diga con este dedo, levanta el dedo. Este dedo está ungido. Este dedo está ungido. Porque usted es un espíritu. Y puede decirle, si el Señor así le dice, Señor, ayúdame a quitarle el alcoholismo a mi marido. Ayúdame a quitarle lo feo. Bueno, eso está mal. Está como el chiste, ¿verdad? Sí saben el chiste, ¿no? No, lo voy a poner en hombre, regularmente es para mujer, pero lo voy a poner en hombre, voy a intentar. Él se agarra una lámpara, esas de ahí, sale el genio, entonces le dice, ¿qué quieres? Quisiera que me gusta mucho Europa, pero se me hace, no, le tengo miedo a los aviones, entonces ¿puedes poner una pista de aquí a Europa? Chispa, dice, no, está muy difícil, no piden otra cosa. Bueno, quisiera que cambiaras a mi marido es alcohólico, es esto y es aquello, y es un inútil, ya no lo soporto, entonces quisiera que lo cambiaras. Dice, sí, conozco a tu marido. Mejor, ¿de cuántos carriles quieres el...? Imposible, ¿verdad, Gabriel? Es bien difícil, claro, pero ¿cuántos saben que con el poder del Espíritu Santo?